Egun on guztioi. Vamos a corregir este ejercicio 6 de las subordinadas adjetivas. Estas son las tres oraciones que tenemos pendientes. La primera es la de las croquetas que han sido preparadas por mi abuela, están riquísimas. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre es las categorías. Ya sabéis que los es un artículo determinado porque acompaña al sustantivo croquetas, este que es el pronombre relativo, han sido preparadas, todo ello es el verbo. Sabéis que es un verbo en voz pasiva, todo ello. Por es la preposición, mi es el determinante posesivo que acompaña al sustantivo abuela, están es el verbo y riquísimas es un adjetivo. Primero este paso, todas las categorías. El segundo paso, vamos a identificar cuál es la proposición subordinada. En este caso es que han sido preparadas por mi abuela y hace referencia a croquetas. Todo esto que está entre corchetes sabemos que podemos quitarlo y la oración quedaría: las croquetas están riquísimas. Es, por tanto, como no va entre comas y como está especificando cuáles son las croquetas que están riquísimas, es una proposición subordinada adjetiva especificativa y lo ponemos entre corchetes. El tercer paso, vamos a él, es identificar el sujeto y el predicado. ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué, cuál o cuáles están riquísimas? Pues no solo las croquetas, porque habrá croquetas que estén asquerosas. Las que están riquísimas son las croquetas que han sido preparadas por mi abuela. Es decir, ponemos por encima toda una raya que marque cuál es el sujeto. Y la subordinada está dentro de ese sujeto, Tened mucho cuidado con esto. Repito, la subordinada está dentro. Y lo que no es el sujeto, pues están riquísimas. Recordad que todo tiene que estar bajo la raya del sujeto o del predicado. El cuarto paso, pues vamos a buscar los sintagmas y las funciones de la principal. Nos vamos a olvidar de la subordinada, nos olvidamos de esto, como si no estuviera. Y lo analizamos como si fuera una oración simple de segundo de la ESO. Las croquetas ya habíamos puesto aquí que es el sujeto, un poquito más largo, pero es el sujeto. Y nos queda, por lo tanto, en el predicado analizar únicamente el riquísimas. Vale, ese riquísimas sabemos que es un adjetivo. Sabemos que, por lo tanto, es un sintagma adjetival. ¿Y cuál es la función? Acordaos de que con los verbos ser, estar y parecer solíamos tener el atributo. Que el atributo es esa función que concuerda con el sujeto. Si en lugar de las croquetas fuesen los guisantes, diríamos que están riquísimos, ¿vale? Ese es el atributo. Y cuando tenemos atributo, recordad que pasamos a tener un predicado nominal, no verbal. Y por último, una vez que ya hemos puesto el atributo, lo que tenemos que hacer es analizar la subordinada adjetiva. Nos olvidamos de todo lo demás y solo nos centramos en esa parte. Y tenemos que hacerlo como si fuera el análisis de una oración simple. Vamos a ver. Teníamos el verbo han sido preparados y yo le pregunto, ¿cuál es el sujeto de han sido preparados? Han sido preparadas, perdón. Pues las croquetas. ¿Dónde está ese las croquetas? En el qué. Este qué, el nexo, es lo que está sustituyendo a las croquetas. Por lo tanto, nosotros pensamos, las croquetas han sido preparadas por mi abuela. ¿Es en las croquetas qué función cumple? Pues es el sujeto, un sujeto paciente concretamente, porque sé que esta oración está en pasiva. Así pues, pongo por encima una rayita para indicar sintagma nominal sujeto paciente. El predicado dentro de la subordinada adjetiva especificativa es todo lo demás, han sido preparadas por mi abuela. Y por mi abuela, dentro del predicado, ponemos esa rayita por debajo, sabemos que es un sintagma preposicional y que cumple la función de complemento agente. Algo es hecho por alguien. Espero que lo hayáis entendido y que lo hayáis hecho bien. Vamos a la segunda oración. Nosotros nos veremos en el bar donde nos juntamos los sábados. Lo primero, como ya sabemos, las categorías. Nosotros es un pronombre personal,
Nos es otro pronombre personal, veremos es el verbo, en es la preposición, el artículo determinado, var sustantivo, donde es un adverbio relativo, nos juntamos, verbo. Este verbo incluye el nos porque es de esos verbos que necesitan el pronombre para conjugarse, como nos juntamos, os juntasteis, se suicidaron, nos arrepentimos, os lamentasteis, de ese tipo de verbos. Los vimos al final del curso pasado. Los es el artículo determinado y sábados sustantivo. Bien, ya tenemos las categorías. No nos tiene que quedar ninguna palabra libre por debajo. Segundo paso. Vamos a identificar la subordinada. Aquí os lo he puesto. ¿Cuál es la subordinada? Donde nos juntamos los sábados. ¿Podríamos quitarlo? Sí. La oración quedaría, nosotros nos veremos en el bar, punto. Pero queremos añadir algo más. En el bar donde nos juntamos los sábados, no en cualquier bar. Una vez que tenemos la subordinada localizada, vamos a el sujeto y el predicado de toda la oración compuesta. ¿Quiénes nos veremos en el bar donde nos juntamos los sábados? Nosotros. Pues este es el sintagma nominal sujeto y lo ponemos por encima con una rayita. ¿Y qué haremos nosotros? Pues nos veremos en el bar donde nos juntamos los sábados. Todo ello es el sintagma verbal predicado verbal. Tenemos el verbo veremos, por lo tanto sabemos que no vamos a tener atributo. Y acordaos, la subordinada adjetiva especificativa va dentro de este predicado. Podría ir dentro del sujeto, sí, pero va dentro del predicado, dependiendo de la oración. Vamos al tercer paso, las funciones de la principal. Nos olvidamos de esto y vamos a ver. Nosotros nos veremos en el bar. En el bar sabemos que es un sintagma preposicional complemento circunstancial de lugar. Responde a la pregunta ¿dónde? Y como no es en un bar cualquiera, sino que es en el bar donde nos juntamos los sábados, el complemento circunstancial de lugar incluye a la subordinada, que la pondremos por debajo. Y este nos. ¿Os acordáis de las oraciones recíprocas y reflexivas? Las reflexivas eran las que yo me hago algo a mí mismo. Por ejemplo, yo me peino, tú te afeitas. Y las recíprocas son aquellas en las que yo te hago algo a ti y tú me haces algo a mí. En este caso nos veremos. Yo te veo a ti y tú me ves a mí. Como es una oración recíproca y no tenemos especificado qué nos veremos, por ejemplo, nos veremos los nuevos peinados, nos veremos los vestidos, nos veremos las caras, como no tenemos nada que haga de la función de complemento directo, el complemento directo pasa a ser este pronombre. Esto lo vimos en segundo de la ESO. Así que tenemos un sintagma nominal con la función de complemento directo. Es una oración recíproca. Aquí os lo he puesto. Y una vez que tenemos la principal, nos olvidamos de todo lo de la principal y nos vamos únicamente a la subordinada, donde nos juntamos los sábados. Ese donde, ese adverbio relativo que cumple la función de nexo, equivale a en el bar. Así que simplemente tenemos que pensar. Nos juntamos los sábados en el bar y tenemos que analizar eso. ¿Quiénes? Pues nosotros. No está escrito, sería un sujeto elíptico que no os he puesto, pero bueno, estaría por aquí. Sujeto elíptico nosotros. Todo lo demás dentro de la subordinada adjetiva especificativa sería un sintagma verbal predicado verbal. El verbo ya habíamos dicho que nos juntamos. Todo esto. ¿Cuándo? Pues los sábados. Sería un sintagma nominal con la función de complemento circunstancial de tiempo. No le he puesto aquí la nubecita, pero bueno, debería llevarla. Y ese donde es un sintagma adverbial que cumple la función de complemento circunstancial de lugar, porque está sustituyendo a en el bar. Y esto dentro de la proposición subordinada y dentro del complemento circunstancial de lugar de la principal. Vamos a la tercera y última. Le fascinan las películas que tratan temas bélicos. Primero, las categorías. Le es un pronombre personal, fascinan es el verbo, las artículo determinado, película sustantivo, que es el pronombre relativo, tratan verbo, temas sustantivo y bélicos
Es un adjetivo. Temas bélicos, sabéis, temas de guerra. Es un adjetivo. Segundo paso. Identificar la subordinada. Ahí está. Que tratan temas bélicos. Esto es la subordinada. La oración podría ser simplemente le fascinan las películas, pero estamos añadiendo oración. Perdón, estamos añadiendo información. Así pues, marcamos la subordinada entre corchetes e indicamos proposición subordinada adjetiva especificativa y lo dejamos ahí. Tercer paso, sujeto y predicado de la principal. Pues estoy seguro de que muchos os habéis equivocado y que habéis puesto que todo esto, las películas que tratan temas bélicos, es el complemento directo. Cuidado, no. Esta es la típica oración que suele llevarnos a error, como las del verbo gustar o molestar. Recordad que el sujeto concuerda con el predicado. Si en lugar de las películas fuese la película, no sería le fascinan, sino le fascina. Si en lugar de le fascinan las películas pusiésemos le fascina ese jugador, le fascinan esas jugadoras, esto sería el sujeto. Pues bien, en lugar de jugador o jugadoras tenemos películas. Así pues, las películas que tratan temas bélicos, todo ello es el sintagma nominal sujeto y le fascinan es el sintagma verbal predicado. Tercer paso. Tercero. Sujeto y predicado, ya lo he dicho. El cuarto paso. Funciones de la principal. Pues en la principal ya había puesto aquí el sujeto, que no tiene que tener nada más debajo, de momento. Y Este le es un pronombre personal que cumple la función de complemento indirecto. El le fascina, no, igual que el me gusta, el nos molesta, eso es complemento indirecto. Y una vez que tenemos las funciones de la principal, nos vamos a analizar la adjetiva, que tratan temas bélicos. Nos olvidamos de todo lo demás y pensamos, ¿a qué hace referencia este qué? A las películas. Pues ahora, pensando en que la oración sería las películas tratan temas bélicos, pues la analizo. ¿Cuál es el sujeto? Pues las películas, que está sustituido por este qué, así que sería sintagma nominal sujeto y el predicado, pues tratan temas bélicos, sintagma verbal, predicado verbal. Dentro del predicado, ¿qué tratan? Temas bélicos. Acordaos de que el complemento directo se puede sustituir por los tratan. Vale, pues sí, efectivamente, o los temas bélicos son tratados por las películas. Vale, acepta las dos pruebas para comprobar que es un complemento directo. Por lo tanto, indudablemente, complemento directo. Y ahora, algo que vimos a comienzo de este curso, tratan temas bélicos. Tenemos un sustantivo y un adjetivo. Como bélicos está añadiendo información sobre temas, esto es un adjetivo, también tendremos que marcarle la función. Esto será un sintagma adjetival que cumplirá la función de adyacente. Recordad, el adyacente es un adjetivo o un adverbio que añade información. Si fuese que trata temas de guerra, ese de guerra, como lleva ya una preposición y ya son dos palabras, sería un complemento del nombre. Y luego la posición pues nos caerá en alguna otra oración. Espero que las hayáis tenido bien. Apuntad las dudas y enviádmelas si las tenéis. Un saludo.